Imagina por un momento la vida de un niño que, desde muy pequeño, no juega ni corre tras un balón. En lugar de eso, se enfrenta a la dureza de un entrenamiento constante, con la seriedad y la disciplina de un adulto. Este niño no lleva mochilas escolares llenas de libros y cuadernos, sino que carga con un sueño roto, un sueño que fue arrebatado a su padre mucho antes de que él naciera. Este niño es Julián López Escobar, conocido en el mundo taurino como El Juli, y su historia es una mezcla de sacrificio, ambición y destino, una leyenda que comenzó a forjarse con apenas unos años de vida. Julián no nació en el lujo ni en la comodidad, sino en una familia humilde de Madrid, el 3 de octubre de 1982. Su padre, también llamado Julián, había sido un novillero con gran promesa hasta que una terrible cornada le arrebató un ojo y lo alejó para siempre del ruedo. La frustración y el dolor de ese fracaso pesaron sobre él, pero no en forma de rendición. En lugar de ello, puso todas sus esperanzas y su energía en que su hijo menor lograra aquello que él no pudo, ser torero y, más aún, ser grande. Desde muy pequeño, el niño sintió esa llamada interior hacia el mundo de los toros. No fue un capricho ni una moda pasajera, sino algo profundo y visceral, casi un mandato familiar. En su primera comunión, con apenas 8 años, pidió a sus padres inscribirse en la Escuela Taurina de Madrid. No solo quería mirar ni soñar con los toros, quería vivirlos, dominarlos, ser parte de ellos. A los 10 años, Julián ya demostraba un talento y una entrega poco comunes. En Villamuelas, cortó las orejas y el rabo a su primer becerro, un acto que no solo significaba un triunfo, sino el fin de su infancia. A partir de ese momento, la vida le exigió madurez, disciplina férrea y un compromiso que pocos niños pueden entender. Sin embargo, el camino no fue fácil. A pesar de su talento, la ley española le impedía debutar con picadores porque era menor de edad. Esa barrera legal fue un muro que Julián y su familia tuvieron que afrontar con valentía y creatividad. La solución fue tomar una decisión radical, emigrar a México, donde la ley no ponía restricciones similares y donde Julián podría continuar su formación taurina sin límites. Este exilio voluntario no fue un paseo ni un cambio sencillo. México se convirtió en un terreno de lucha, donde Julián tuvo que enfrentarse no solo a los toros, sino a la soledad, la pobreza y la distancia de su familia. Vivir en un país extraño con apenas 14 años, sin la protección de sus padres y sin amigos cercanos, fue un desafío que hubiera podido quebrar a cualquiera. Pero en lugar de ello, forjó su carácter y templó su espíritu. La Plaza de Toros de México fue su nuevo hogar, y en ella Julián empezó a ganar fama y respeto, convirtiéndose en un torero joven, valiente y decidido. Su estilo cautivaba, su técnica sorprendía y su coraje emocionaba tanto a públicos locales como a críticos taurinos. Este periodo mexicano fue crucial en su formación, no solo porque le permitió superar la barrera de la edad, sino porque le enseñó a sobrevivir y crecer en condiciones adversas. Aquí no solo aprendió a torear, sino a ser hombre, a sostener la presión y a mantener viva la llama de su sueño, a pesar de las dificultades. Cuando Julián regresó a España, ya no era un niño. Era un torero que había pagado un precio alto por su sueño, un joven con una determinación implacable y un estilo propio que pronto lo situaría entre los grandes. Su ascenso fue meteórico y su fama cruzó fronteras. Pero detrás de cada éxito había una historia de sacrificio, una historia de un niño que tuvo que dejar atrás su hogar para forjar su leyenda. El mundo taurino, con su tradición, su riesgo y su belleza, nunca había visto una historia como la de Julián López Escobar. Un niño que no solo heredó un nombre, sino una misión, y que con sangre, valor y talento logró transformar la tragedia familiar en una carrera brillante. Pero esta historia apenas comenzaba, y lo que vino después sería aún más sorprendente. Porque ser torero no es solo torear. Es desafiar al miedo, enfrentarse a la muerte, conquistar el corazón de miles y, sobre todo, vivir una vida que no entiende de medias tintas. Volver a España fue como regresar a la escena principal después de años de ensayo en un escenario lejano. Julián no solo traía la experiencia adquirida en México, sino una madurez poco común para alguien de su edad. Su debut oficial con picadores en España, a los 15 años, causó sensación y abrió una nueva etapa en su carrera. La Plaza de Toros de las Ventas, el templo sagrado para cualquier torero español, fue testigo de aquel debut. Allí, en ese ruedo,
Julián demostró que no solo había aprendido a torear, sino que poseía una garra y un valor fuera de lo común. Su nombre empezó a sonar con fuerza en el mundo taurino, y rápidamente se convirtió en una figura prometedora. Pero el éxito también trajo consigo una enorme presión. No era solo el peso de las expectativas de su familia o de sus maestros, sino la exigencia de un público que busca la perfección y que no perdona los errores. Julián tuvo que aprender a lidiar con las críticas y los halagos, con el cariño y la envidia, y a mantener la calma frente al peligro constante. Con cada corrida, su técnica se perfeccionaba y su estilo se volvía más personal. Era un torero que combinaba la tradición con la innovación, respetando los fundamentos clásicos, pero aportando un sello propio que le hacía único. Su capacidad para interpretar el toreo, para emocionarse y emocionar, le valió el reconocimiento tanto en España como en América Latina. Sin embargo, detrás del brillo de la fama, la vida de Julián era una constante batalla contra el miedo y la incertidumbre. El toreo es una profesión que acarrea la muerte y la herida en cada acto. Cada vez que Julián entraba en el ruedo, sabía que podía no salir. Esa conciencia no le paralizaba, sino que le impulsaba a dar lo mejor de sí mismo, a convertir el miedo en fuerza. Durante esos primeros años, Julián se enfrentó a numerosas cornadas, algunas graves, que pusieron en riesgo su carrera y su vida. Pero lejos de doblegarlo, esas heridas fueron testimonios de su entrega total. La gente empezó a respetarlo no solo por su técnica, sino por su valentía y resistencia. Un momento clave en su carrera fue su alternativa, el acto que convierte a un novillero en matador de toros. Esta ceremonia, celebrada en 1998 en la Plaza de las Ventas, fue un punto de inflexión. Julián tenía apenas 15 años, lo que hizo que su alternativa fuera una de las más jóvenes en la historia del toreo. A partir de ese momento, su nombre se consolidó y su carrera se disparó. Participó en las ferias más importantes de España, México, Francia y América Latina, donde sus actuaciones se convirtieron en auténticos acontecimientos. La prensa taurina lo elogió como un fenómeno único, un torero capaz de aunar juventud, talento y temperamento. Pero el camino hacia la gloria nunca fue recto ni libre de obstáculos. Julián tuvo que enfrentarse a enemigos invisibles como la presión psicológica, la soledad del éxito y las expectativas desmedidas. En más de una ocasión, el peso de ser un ídolo juvenil le hizo dudar y replantearse su futuro. A pesar de todo, Julián nunca perdió la pasión ni el amor por el toreo. Su filosofía era clara: cada toro es un reto nuevo, una historia diferente que contar con el capote y la muleta. No se trataba solo de vencer al animal, sino de crear arte, de transmitir emoción y belleza a través de cada pase, cada movimiento, cada instante. Su relación con el público fue uno de los pilares de su éxito. Julián no solo quería ser admirado, sino comprendido. Sabía que el toreo es una forma de comunicación profunda, un lenguaje que trasciende palabras y que solo se entiende en el ruedo y en el corazón de quienes aman esta tradición. Mientras Julián escalaba hacia la cima, el mundo taurino también vivía cambios profundos. Las nuevas generaciones de toreros empezaban a emerger, y la polémica sobre la tauromaquia crecía en la sociedad. Los defensores del toreo luchaban por preservar una cultura milenaria, mientras que los detractores cuestionaban su ética y su futuro. En medio de ese contexto, Julián se mantuvo firme en su compromiso. Para él, el toreo no era solo un espectáculo, sino un arte y una forma de vida. Cada corrida era una batalla, cada toro un poema, y cada tarde en la plaza una oportunidad para dejar una huella imborrable. Pero la verdadera prueba estaba aún por llegar. Porque la gloria y la fama pueden ser efímeras, y solo quienes tienen un carácter indomable logran mantenerse en la cima. Julián tendría que enfrentarse a decisiones difíciles, a momentos de crisis y a situaciones límite que pondrían a prueba no solo su técnica, sino su alma. Y así, mientras su estrella brillaba con fuerza, el torero más joven en la historia de las ventas comenzaba a forjar un legado que trascendería generaciones, marcado por el coraje, la pasión y la entrega total a un mundo donde la vida y la muerte se entrelazan en cada pase. La fama de Julián crecía día a día, pero con ella también aumentaban las responsabilidades y los retos. La presión de mantener su nombre en lo más alto le llevó a replantearse muchas cosas, tanto dentro como fuera del ruedo. No bastaba con ser un torero joven y talentoso,
tenía que demostrar una madurez y un temple que solo el tiempo y las experiencias difíciles podían forjar. Uno de los momentos más decisivos en su carrera fue cuando sufrió una cornada grave durante una corrida en Sevilla. Aquella tarde, el toro embistió con una fuerza inesperada, y Julián quedó atrapado en una situación límite. Los médicos tardaron en atenderlo, y durante esos minutos, entre el dolor y la incertidumbre, el joven torero comprendió la fragilidad de la vida y la fortaleza necesaria para seguir adelante. La recuperación fue lenta y dolorosa. Más allá de la herida física, Julián tuvo que luchar contra el miedo que se había instalado en su interior. La mente, tantas veces aliada, se convirtió en su principal enemiga. ¿Sería capaz de volver a enfrentarse a los toros con la misma valentía? ¿Podría su cuerpo y su espíritu resistir las embestidas no solo del animal, sino también de las expectativas? Fue en ese proceso de recuperación cuando Julián descubrió que el verdadero valor no reside únicamente en la audacia ni en la técnica, sino en la capacidad de superar las adversidades. Cada día de rehabilitación fue una lección de paciencia y perseverancia, y cada pequeño avance, una victoria personal. Al volver a los ruedos, Julián ya no era solo un torero joven con un futuro prometedor, se había convertido en un hombre marcado por la experiencia y la reflexión. Su estilo evolucionó, ganando en profundidad y sentimiento. Ahora, cada pase llevaba consigo la historia de su lucha y su renacimiento. Con el tiempo, Julián comenzó a ser reconocido no solo por su arte, sino también por su humildad y su respeto hacia el toro y la tradición. Muchos jóvenes admiraban su capacidad para mantenerse fiel a sus principios en un mundo donde la fama puede corromper fácilmente. Sin embargo, no todo era sencillo. La polémica en torno a la tauromaquia se intensificaba, y Julián se encontró en medio de un debate que trascendía lo personal y lo profesional. Grupos en defensa de los derechos animales organizaban protestas, y algunos sectores del público empezaban a cuestionar la continuidad de la fiesta. Lejos de evadir el tema, Julián decidió involucrarse. Creó una fundación dedicada a la promoción del arte taurino y al bienestar animal dentro de las prácticas tradicionales, buscando un equilibrio que permitiera la convivencia entre cultura y ética. Su voz se volvió una de las más respetadas en el mundo taurino, defendiendo con pasión una herencia que consideraba parte esencial de la identidad española. Pero, a pesar de todo, Julián nunca perdió de vista lo que realmente importaba, la conexión íntima con el toro y la plaza, ese instante mágico donde el tiempo parece detenerse y solo existe el arte en estado puro. Fue en esas tardes de gloria donde encontró su verdadera razón de ser. Mientras la carrera de Julián alcanzaba nuevas cotas, su vida personal también atravesaba momentos intensos. Las largas temporadas de giras, los compromisos públicos y la constante exposición mediática dejaron poco espacio para lo demás. La soledad y el sacrificio eran parte inevitable de su camino, y solo quienes compartían esa pasión podían entenderlo realmente. En ese sentido, Julián encontró en su familia y en unos pocos amigos verdaderos refugios. Su padre, siempre orgulloso pero exigente, siguió siendo un pilar fundamental. Su madre, con su amor incondicional, le recordaba la importancia de mantener los pies en la tierra. A lo largo de los años, Julián también experimentó amores intensos y rupturas dolorosas, relaciones que reflejaban la intensidad y la fragilidad de su propia vida. Cada una de esas experiencias le enseñó algo sobre sí mismo y sobre el valor de la autenticidad. El torero que comenzó siendo una promesa juvenil se transformó en un hombre que entendía el toreo como una filosofía de vida. Más allá de la gloria y la fama, Julián buscaba trascender, dejar una huella que perdurara más allá de la plaza y el tiempo. Pero el destino, siempre imprevisible, le tenía reservadas nuevas pruebas. Porque en el mundo del toreo, el triunfo y la tragedia están entrelazados, y solo los que tienen un alma fuerte pueden navegar ese delicado equilibrio. El destino se manifestó de forma inesperada una tarde de otoño, cuando Julián, en plena madurez de su carrera, se enfrentó a un toro especialmente bravo y peligroso. La plaza estaba llena, el ambiente tenso, y todos sabían que esa corrida sería crucial para su legado. Desde el primer momento, el toro mostró una agresividad fuera de lo común, poniendo a prueba no solo la técnica, sino también el temple y la intuición de Julián. En un momento de la lidia, el toro embistió con una fuerza brutal, alcanzando al torero con una cornada que esta vez fue mucho más grave que la anterior. El silencio sepulcral de la plaza dio paso a un caos controlado,
con los médicos y asistentes corriendo hacia el ruedo para socorrer al herido. Julián cayó, pero con una mirada decidida que hablaba más que 1000 palabras. No era la primera vez que enfrentaba la muerte, ni sería la última. La recuperación fue aún más dura que la vez anterior. Esta vez, además del cuerpo, la mente estuvo al borde del colapso. La sombra de la retirada comenzó a acechar, y Julián se vio obligado a enfrentar preguntas que hasta entonces había evitado. ¿Valía la pena seguir arriesgando tanto? ¿Era su vida más que la pasión que sentía por el toreo? Fue en esos días oscuros cuando Julián entendió que el verdadero arte no solo reside en la destreza física, sino también en la capacidad de renacer después de cada caída. Decidió que su regreso a la plaza no sería solo un acto de bravura, sino un símbolo de resistencia y amor por la tradición. Cuando finalmente volvió a la arena, el público lo recibió con una mezcla de alegría y respeto profundo. Julián había cambiado, no solo físicamente, sino en su esencia. Ahora, cada movimiento, cada pase, estaba impregnado de un significado más profundo. No se trataba solo de vencer al toro, sino de rendir homenaje a una historia que lo había formado y transformado. Su vuelta revitalizó la fiesta y dio un nuevo aire a la tauromaquia. Julián comenzó a colaborar con jóvenes toreros, compartiendo no solo técnicas, sino también enseñanzas sobre el valor, la ética y el respeto. Su fundación creció, y con ella, el compromiso por mantener viva una tradición que había sabido reinventarse sin perder su esencia. Pero la lucha no terminaba ahí. La polémica en torno al toreo continuaba, y Julián se convirtió en un portavoz incansable, defendiendo la cultura y al mismo tiempo impulsando reformas para hacer la práctica más sostenible y ética. Sabía que el futuro dependía de la capacidad de adaptación y diálogo, no del inmovilismo. En su vida personal, Julián encontró una estabilidad que antes parecía inalcanzable. El amor verdadero llegó cuando menos lo esperaba, y con él, la esperanza de un equilibrio entre la pasión y la calma. Su pareja, comprensiva y fuerte, supo acompañarlo en sus momentos más difíciles, convirtiéndose en un soporte fundamental. A medida que los años pasaban, Julián dejó de ser solo un torero para convertirse en un símbolo de perseverancia y dignidad. Su nombre trascendió la plaza y llegó a generaciones que veían en él un ejemplo no solo de arte, sino de humanidad. Y aunque sabía que algún día tendría que decir adiós, Julián vivía cada corrida como si fuera la última, con la intensidad y el respeto que la tradición merece. Porque en su corazón, la esencia del toreo no es solo un espectáculo, sino una forma de entender la vida, con todas sus luces y sombras. La última corrida de Julián se anunció con un aire de solemnidad que parecía envolver toda la ciudad. No era simplemente un evento más, sino el cierre definitivo de una carrera que había sido para muchos una inspiración, para otros, motivo de controversia y debate apasionado. El rumor se había esparcido por cada esquina, desde las tabernas hasta los mercados, creando una expectativa que se palpaba en el aire, cargado de nerviosismo y nostalgia. Cuando llegó el día, la plaza bullía de emociones encontradas. La multitud, diversa en edades y opiniones, se congregó para rendir homenaje a un torero que había marcado una época. Jóvenes con ojos llenos de admiración, ancianos recordando tardes pasadas y críticos que, aun en desacuerdo con su arte, reconocían la maestría de Julián, todos se mezclaban en un mar humano que llenaba hasta el último asiento del coso taurino. Desde el momento en que Julián apareció en el ruedo, el ambiente cambió. Su presencia irradiaba una serenidad que parecía haber sido forjada a base de años de lucha, caídas y éxitos. Cada pase que realizó fue una declaración silenciosa, un poema en movimiento que narraba no solo su dominio sobre el toro, sino también su entendimiento profundo de la vida misma. Se notaba que no estaba allí solo para mostrar destreza, sino para despedirse con dignidad y arte de un mundo que lo había moldeado y desafiado. Los toros que salieron al ruedo esa tarde parecían comprender, de alguna manera, la importancia de la ocasión. A diferencia de otros encuentros llenos de brusquedad, los movimientos se sintieron casi coreografiados, un diálogo respetuoso entre el hombre y la bestia. Julián, con cada muletazo, parecía tejer una conexión invisible que trascendía la violencia y el riesgo, transformándolos en algo casi espiritual. Mientras el sol comenzaba a descender, bañando la plaza en tonos dorados y cálidos, el clímax de la corrida se acercaba. Julián ejecutó su tanda final con la maestría de un artista que ha alcanzado la cima de su oficio.
Los espectadores, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico, guardaron silencio, conteniendo la respiración, entregándose por completo a la magia del instante. La ovación que siguió fue estruendosa, un clamor unánime que resonó en cada rincón de la plaza y más allá. Julián, con el rostro sereno y una leve sonrisa, saludó con gratitud. No solo despedía una etapa personal, sino que cerraba un capítulo en la historia de la tauromaquia, un legado que sería recordado y analizado por generaciones venideras. En los días siguientes, Julián se retiró de los ruedos, pero no de la vida pública ni de su pasión. Decidió dedicar su tiempo a la enseñanza y a la reflexión sobre la tradición taurina, buscando un equilibrio entre el respeto por la historia y la necesidad de adaptación en un mundo cambiante. Fundó una escuela donde jóvenes aprendían no solo la técnica, sino también los valores que él consideraba esenciales: respeto, humildad y valentía. Julián también se convirtió en una voz activa en debates culturales, promoviendo un diálogo abierto sobre el futuro de la tauromaquia. A través de conferencias, entrevistas y escritos, buscó tender puentes entre generaciones, intentando desmitificar prejuicios y fomentar una comprensión más profunda y matizada de esta tradición. Su legado, más allá de sus hazañas en la plaza, se convirtió en un símbolo de humanidad. Julián enseñó que el verdadero valor no reside solo en la destreza o en la fama, sino en la autenticidad y el compromiso con aquello que uno ama. Su vida, llena de momentos de gloria y de aprendizaje, es un testimonio de la capacidad humana para reinventarse y encontrar sentido incluso en la despedida. Así, entre recuerdos imborrables y promesas de futuro, el nombre de Julián quedó inscrito en la memoria colectiva no solo como un torero excepcional, sino como un hombre que supo vivir con pasión, respeto y esperanza. Su historia sigue siendo contada, no solo para revivir sus días de gloria, sino para inspirar a quienes creen que la vida es, en última instancia, un arte que vale la pena cultivar con entrega y coraje.